Y bueno, para cerrar con el curso de nefrogeriatría, daremos paso a la discusión de casos clínicos. Me acompaña la doctora Dalia Rodríguez Toledo, ella es médico geriatra, y el doctor Josué Santiago Robles, él es médico internista y nefrólogo. El caso número 1 se trata de un paciente de 65 años de edad con enfermedad renal crónica relacionada a la ingesta crónica de AINES y de hipertensión de 20 años de diagnóstico. El paciente niega antecedentes quirúrgicos, transfusionales, traumáticos y otros nefrourológicos de interés. El paciente es referido a nuestra consulta por haber presentado hace una semana intolerancia a la vía oral, fue manejado por un facultativo en medio privado con Nexium y metoclopramida y le solicitó laboratorios encontrando deterioro de la función renal con aumento con elevación de los productos nitrogenados, motivo por el cual se envió con el diagnóstico de síndrome urémico para ingreso a terapia de sustitución. Cuando nosotros valoramos al paciente, el paciente se encuentra con 10 medicamentos cada 24 horas, dentro de los que figuran valsartán, ketosteril, eritropoyetina, Lautrin 600, que es un complejo vitamínico, calcitriol, tramacet, Nexium, omega 3 y furosemide. Dentro de los laboratorios con los que recibimos al paciente, tiene hemoglobina de 10.8, tiene una urea de 168 con creatinina de 4.2, el potasio de 4.8 con un sodio de 140, el examen general de orina en realidad pues no tenía proteínas, no tenía leucoeritrocituria y tenía un pH de 6 con una densidad de 1.020. El calcio estaba en 8.6 con un fósforo de 7.6. Afortunadamente, al momento de su valoración, tuvimos acceso al expediente previo del paciente con laboratorios del 21 de abril, donde encontramos una mejor hemoglobina en 11.6 con una urea de 118 y creatinina de 3.7. El examen general de orina de igual forma se mantenía sin proteínas ni leucoeritrocituria. La exploración física del paciente tenía una presión arterial de 130/70 con frecuencia cardíaca de 88, respiratoria de 16, temperatura de 36.5, mide 1.70 y pesa 74 kilogramos con un índice de masa de 25.6. El paciente en realidad se encontraba neurológicamente íntegro, sin datos de compromiso, falla cardiopulmonar, el abdomen blando, depresible sin megalias y las extremidades hipotróficas pero sin edema. Como parte de la valoración geriátrica integral, pues el paciente vive con su esposa de 74 años, tiene 3 hijos, 2 viven en Puebla y económicamente pues se mantiene de una muy buena pensión de 18,300 pesos, más el apoyo que le puedan brindar sus hijos. El paciente cognitivamente está bastante bien, tiene un minicoc de 5 de 5 y para la marcha utiliza un bastón. El estado nutricional tiene un perímetro de pantorrilla de 25. Como parte de la introducción de este paciente, es importante hablar sobre las consideraciones especiales en la función renal de los pacientes geriátricos, cómo abordar la enfermedad renal crónica y cómo valorar los eventos de agudización. Es importante saber si el paciente ya está en estadio 5, incluso para saber si lo vamos a ingresar a terapia de sustitución, y daremos intervención a la doctora Dalia para su comentario inicial. Muchas gracias. Bueno, los pacientes geriátricos son difíciles de manejar porque no solamente tenemos que valorar el entorno médico, sino también tenemos que valorar el entorno social. Tenemos que valorar el estado nutricional en el que se encuentra el paciente. Si nos damos cuenta y analizamos los laboratorios que tiene el paciente, efectivamente tiene datos de marcador de enfermedad renal crónica. Sin embargo, en este momento está cursando con una agudización. Tiene una tasa de filtrado glomerular de 17.67, lo que lo ubica en un estadio 4, por lo tanto no requiere tratamiento de sustitución renal. Sin embargo, sí es importante valorar el contexto de por qué tuvo la nefropatía diabética el paciente. Y continuando con la siguiente pregunta, ¿el paciente requiere iniciar terapia de sustitución renal? Le damos la participación al doctor José Santiago Robles. ¿Qué tal? Muchas gracias. En este caso, el paciente no requiere por el momento inicio de sustitución renal, ya que se encuentra en un estadio 4. Si nosotros recordamos por concepto, el 21 de abril el paciente tenía una creatinina de 3.7 con una tasa de filtrado glomerular calculada de 17.6 mililitros minuto. Eso conlleva a que se encuentre en un grado 4 de enfermedad renal crónica. Entonces, por el momento, de acuerdo a la evolución, en este momento no requiere una terapia de sustitución renal, ya que se encuentra con una enfermedad renal crónica agudizada. Menos de 3 meses de evolución cae en este rubro, ¿okay?
Perfecto. Y en cuanto a la lesión, el paciente cursa con una lesión renal aguda determinado precisamente por los periodos de tiempo entre las dos mediciones del nivel de creatinina. La pregunta es, ¿cómo saber específicamente en el paciente geriátrico que se comporta de manera diferente en cuanto a la resolución de la lesión renal aguda? ¿En qué momento ingresar a este paciente a sustitución y si lo requiere en este momento? De acuerdo a la lesión renal aguda, tampoco lo requeriría, ya que nada, primero habría que disminuir los factores de progresión de daño renal que conlleva el paciente, quitar la causa que originó este mecanismo de daño y posteriormente evaluar bioquímicamente al paciente, ya que es verdad que presenta alteraciones bioquímicas como hipostenuria, como las alteraciones del aumento de la creatinina, como algunas otras alteraciones de la hiperfosfatemia, pero más sin embargo en este paciente aún no estaría en esas condiciones. Y dos, tenemos la terapia farmacológica, que es otra de las causas que está originando dando este factor en este momento. Ok, perfecto. Y por último, ¿cuál es el papel de la polifarmacia o qué piensan del manejo conservador que se le estaba dando a este paciente? El paciente llega por un evento de descompensación, por una sintomatología gástrica y eso provoca que el paciente se descompense. Podría haber sangrado por la polifarmacia y medicamentos que estaba tomando analgésicos y eso justificaría la disminución en la cantidad de hemoglobina y aumento en la desproporción de urea y creatinina y aumento de la cantidad de urea. Pero ¿qué opinan? Primero, de la polifarmacia y segundo, del tratamiento médico que se le estaba dando al manejo prediálisis. Realmente es un punto muy importante la polifarmacia en el paciente geriátrico. La mayoría de los efectos adversos que nosotros vamos a tener incrementan hasta las hospitalizaciones en los pacientes geriátricos y se incrementa la mortalidad. ¿Cuándo sí y cuándo no utilizar medicamentos? Existen algunas guías de manejo para nosotros en polifarmacia, que son las guías de Start-Stop y los criterios de Beers, en los cuales se decide qué medicamentos son apropiados y qué medicamentos no son apropiados para el paciente geriátrico. Por ejemplo, cosas muy simples, el uso de omeprazol en este paciente. El paciente tiene un volumen corpuscular, si se dan cuenta, elevado, lo tiene en 108. ¿Qué nos habla eso? ¿Que tiene déficit de folatos o que tiene déficit de vitamina B12? Por lo tanto, ese medicamento no va apropiado para el paciente y le está condicionando mayor anemia. ¿Qué es lo que sí requiere? Requiere complementación por hidroxicobalamina y ácido fólico. ¿Para qué? Para evitar lo que es la anemia que está presentando el paciente. 1. 2. Que son los alfa-cetonálogos. No están a la dosis adecuada. 1. La dosis adecuada tendría que ser aproximadamente entre 3 y 4 pastillas cada 8 horas y tampoco está comprobado el uso de los alfa-cetonálogos para pacientes con enfermedad renal crónica. Por lo tanto, es un medicamento que para el paciente le incrementaría la polifarmacia y evidentemente pues tampoco nos va a ayudar. Lo que es el Tramacet, tramadol con paracetamol, ese es el medicamento que le puede estar condicionando las náuseas, el que no quiera comer, la deshidratación. Clínicamente el paciente no tiene datos de edema y si se dan cuenta tenemos dosis altas de furosemide, por lo tanto necesitamos disminuir las dosis de furosemide y valorar inclusive su retiro en determinado momento, siempre y cuando mantenga el volumen urinario. Entonces son muchas adecuaciones las que debe tener el paciente y la misma eritropoyetina, si estamos hablando que la anemia es por déficit de folatos y no de hierro, entonces la eritropoyetina podría valorarse su retiro. Cada medicamento que se utiliza tiene que ser racionalizado y pensado en el paciente. Lo más importante, ¿por qué llegó el paciente? ¿Por qué fue la descompensación y por qué hizo la falla renal? Porque tenía dolor y porque tomaba AINES. Entonces hay que quitarle el dolor y existen medidas no farmacológicas para manejo de dolor en pacientes con osteoartrosis, sobre todo de rodilla. Una de ellas y la que está comprobada, que tiene una evidencia científica bastante alta, es la acupuntura. Una cosa importante también en este tipo de pacientes es la terapia multidisciplinaria. Cabe recalcar que siempre hay que estar en contacto, no solamente médicos, nefrólogos y geriatras. El nutriólogo tiene un gran valor, el trabajador social, la familia como tal y también el paciente. El paciente juega un papel bien importante. Siempre que el paciente pretenda o quiera tener el tratamiento en cabo, se va a poder llegar a cabo todo. ¿Qué opinas del uso de alfa-cetoanálogos en el paciente? Ya quedamos que de pronto la dosis de alfa-cetoanálogos estaba baja,
digamos, ¿no? El determinar que un paciente pueda ser candidato al alfacetonal lo condena de alguna manera a una dosis importante de medicamentos. Tema aparte será los pacientes cuando sí se benefician del uso de alfacetonálogos y cuando no lo hacen. Pero ¿qué opinas tú específicamente del manejo en este paciente de los alfacetonálogos y del plan de tratamiento médico que tenía? En ese sentido, el uso de alfacetonálogos en este paciente no está indicado. ¿Por qué? Por dos factores importantes. Primero, porque el paciente es verdad que tiene una tasa de filtrado glomerular que está en un grado 4, más sin embargo, el paciente dentro del uso de los aminoácidos que ocupa los alfacetonálogos se pretende utilizar en pacientes que tienen un grado de proteinuria con cierto grado de desgaste, más sin embargo aquí no es importante en este caso. Habría que ser de forma convencional como la dieta, la nutrición en el paciente, los cambios de estilo de vida. ¿Okay? Y entonces en este paciente no estaría indicado ese uso de alfacetonálogos. Definitivamente el uso de alfacetonálogos debe estar guiado incluso por el tratamiento nutricional, que no tiene función, no funcionan los alfacetonálogos si no tienes a un nutriólogo clínico, a un nutriólogo renal al lado para que pueda adecuar la cantidad de proteínas. ¿Algún comentario sobre la cantidad de proteínas que necesitaríamos utilizar en este paciente? No sobre la etapa aguda, sino el manejo prediálisis de manera crónica. Se ha observado que los pacientes geriátricos responden exactamente igual que un paciente joven. Se debe de restringir a proteínas a 0.8 gramos por kilogramo de peso. No se debe de incrementar a pesar de que el paciente tenga sarcopenia o fragilidad. ¿Por qué? Porque vamos a incrementar la progresión de la enfermedad renal crónica y no vamos a mejorar sus condiciones. Entonces, una dieta con 0.8 gramos es bastante buena y si se acompaña del equipo interdisciplinario, le va a ir bastante bien al paciente. Ok, y el uso de eritropoyetina, ¿cuándo sí, cuándo no utilizar eritropoyetina como manejo prediálisis en los pacientes? Los pacientes geriátricos o mayores de 65 años no tienen una actividad física que pudiera equipararse pues con otro tipo de pacientes o con pacientes con menor edad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué experiencia tienen que nos pudieran compartir en cuanto a las metas de hemoglobina? ¿Se busca los mismos metas, digamos, que en pacientes jóvenes o no? Sí, de hecho sí buscamos las mismas metas que en pacientes jóvenes, pero vale la pena siempre individualizar a cada paciente. Volvemos a lo mismo, en el caso específico de este paciente, no parece que el tipo de anemia que el paciente tenga sea por deficiencia de eritropoyetina o por deficiencia de sulfato ferroso. Clínicamente y bioquímicamente es secundaria una gastritis atrófica, que lo que necesita es complejo B, y la manera adecuada de administración no es vía oral, es intravenosa. Ese es uno. Y dos, si fuera en el contexto de otro paciente que sí lo requiriera, bueno, sería a las dosis adecuadas del paciente para tener una hemoglobina entre 11 y 12 aproximadamente, que sería lo ideal para los pacientes. Hablando en este contexto de ese paciente, sin embargo, recordar que siempre hay que tener una cinética de hierro, hay que tener la ferritina, índice de saturación, los reticulocitos, como dijo bien la doctora Dalia, ver los depósitos de hierro, ver el complejo B, para posteriormente ver si los requerimientos son superiores. Primero hay que tratar las carencias que tiene el paciente y posteriormente analizar la opción del uso de la eritropoyetina. Y efectivamente, las guías pues no mencionan la diferencia entre geriátricos y paciente joven, ¿ok? Entonces, eso es bien importante. Lo que hay que hacer es pues tratarlo igual, como las guías lo mencionan, una hemoglobina entre 3.5 a 11.5 en promedio para tener una buena oxigenación. La decisión de utilizar agente estimulante de eritropoiesis depende pues siempre del nivel de hemoglobina, ¿verdad? Efectivamente, las guías recomiendan el uso de eritropoyetina por abajo de 10 gramos y racionalizar su uso cuando se encuentra limítrofe tal vez entre 10 y 11 gramos, porque exponemos al paciente a una mayor cantidad de inyecciones, que además es dolorosa la eritropoyetina, y si consideramos que además el paciente puede ser diabético, que requiere automonitorización y todos los laboratorios que le vamos a estar tomando, pues siempre es importante racionalizar su uso para no caer en desgaste por medicamentos en el paciente. Vamos a dar pie al segundo caso clínico. El segundo caso clínico es una mujer de 75 años, tiene antecedente de ser diabética hipertensa, ya con complicaciones crónicas y tiene antecedente de microangiopatía. La paciente tiene antecedente de amputación y retinopatía y ha sido corregida con tratamientos quirúrgicos
tiene además neuropatía, no tiene alergias transfusionales o traumáticos positivos y no ha tenido hospitalizaciones en los últimos 5 años. La última hospitalización fue secundaria a una infección del tracto urinario complicada. Dentro de los laboratorios que tiene ahorita, tiene una hemoglobina glucosilada de 6.4 con una glucosa en ayuno de 80 y la glucosa postprandial de 171 con una albúmina de 2.8. La urea está en 140 con creatinina de 6.4, el bicarbonato está en 14, el potasio está en 6, la hemoglobina está en 8 y plaquetas de 184,000 plaquetas. La paciente tiene en su tratamiento farmacológico 14 medicamentos y es linagliptina, insulina de Temir, lírica, omeprazol, ácido fólico, eritropoyetina, carbonato de calcio, furosemide, complejo, losartán, urelés, pentoxifilina, Fresuport y bicarbonato de sodio, 1 gramo cada 12 horas. Acude a la consulta de manera programada, refiere un poquito de hiporexia, pero por lo demás la paciente se encuentra en realidad asintomática y la exploración física en realidad no tiene relevantes. Dentro de la exploración geriátrico integral, la paciente vive con su esposo de 75 años, niega sin que tenga comorbilidades. Recibe apoyo de 4 hijos, tanto económicamente como para su cuidado, y actualmente con 2 cuidadores remunerados, capacitados en cuidados especiales. De la cognición tiene un minicoc de 5.5 y niega caídas en el último año y camina sin auxiliar de marchas con pasos lentos y cortos. La evaluación nutricional pesa 64 kilogramos, tiene una talla de 1.45, tiene un índice de masa de 30.44, y nada más. La pregunta aquí para el doctor Santiago es si la paciente requiere iniciar o no terapia de sustitución renal. De acuerdo a los factores que se expresan en el caso clínico, sí requiere terapia sustitutiva de la función renal, ya que la paciente está cursando con una tasa de filtrado glomerular menor a 15, está urémica. Muy seguramente el paciente está con acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque tiene requerimientos de bicarbonato y seguramente por eso está aportándose el bicarbonato. Y entonces tiene también anemia crónica y tiene todos los factores para pensar en una enfermedad renal crónica en estadio terminal. Completamente de acuerdo. La pregunta es muy específica. Requiere, si requiere, clínicamente está con una tasa de filtrado glomerular menor de 6, lo que la corresponde a un estadio 5, y si requiere terapia de sustitución. Ok, y la siguiente pregunta es, ¿requiere sustitución? ¿A qué sustitución la vamos a ingresar? La paciente es candidata a ingreso a diálisis peritoneal o a hemodiálisis, y cuál es la experiencia del ingreso de pacientes geriátricos en las terapias de sustitución. Doctora Dalia, si me quiere comentar algo. Difiere mucho en qué terapia de sustitución renal. Igual que en un paciente joven tenemos que adecuarla al contexto del paciente. Esta paciente, si se dan cuenta, tiene un índice de masa corporal de 30, lo que la pone en obesidad. Por lo tanto, someterla a una diálisis peritoneal, existe mucho el riesgo de que ese catéter va a disfuncionar o que va a tener procesos infecciosos o va a migrar. Por lo tanto, la terapia convencional para ella sería hemodiálisis, solamente por este hecho. Si nos enfrentáramos en otras condiciones, bueno, la verdad es que sí se sugería la diálisis peritoneal, que se ha visto que disminuye el riesgo de progresión de los síndromes geriátricos. Sí, también es importante ver el grado de hipoalbuminemia. ¿Okay? De acuerdo a las guías de práctica clínica, la hipoalbuminemia es un factor de riesgo para disfunción del catéter, es decir, acuérdense la adherencia de los tejidos, en el cual no hay una adecuada cicatrización y hay un mayor desgaste en ese sentido. Entonces, no está indicado en hipoalbuminemia una diálisis peritoneal porque se augura un fracaso del tratamiento. Entonces, en ella sí estaría indicado la hemodiálisis. Yo creo que a favor de la diálisis peritoneal tendríamos que hablar sobre la paciente requiera o no diálisis en agudo. Y me enfocaría a tomarnos un tiempo y reflexionar sobre la diálisis por varias situaciones. Uno, la paciente tiene un cuidador o depende de cuidadores y la pareja o el esposo de la paciente ya tiene una edad avanzada. Entonces, estar trayendo a la paciente a unidades de hemodiálisis 3 veces por semana, estar esperando 4 horas, de pronto genera ciertos problemas. Si es cierto que la obesidad es un factor de riesgo, lo es mucho más o es una contraindicación la obesidad mórbida, y la hipoalbuminemia con la que presenta el paciente podría deberse en realidad pues al estado de acidosis metabólica crónica a la que está expuesta. Me parece que si consideráramos el ingreso programado incremental de diálisis peritoneal, pudiéramos optimizar resultados en beneficio de
de cuidar su alimentación en el beneficio cardiovascular que ofrece la diálisis contra hemodiálisis para poder optimizar riesgos. En la actualidad se ha demostrado que la diálisis peritoneal mejora la sobrevida de los pacientes contra hemodiálisis, esto con resultados contradictorios o muy controversiales en pacientes diabéticos. En pacientes no diabéticos se ha demostrado claramente el beneficio de diálisis contra hemodiálisis. Ahí iniciaría un poco la controversia, más que embargo, en este caso en específico, yo sí iniciaría la hemodiálisis, mejoraría las condiciones del paciente, el estado nutricional, mejoraría un poco la obesidad y posteriormente iniciar diálisis. Estoy de acuerdo contigo que la diálisis peritoneal es mucho mejor en ese tipo de pacientes, más sin embargo, en este punto de este caso en especial, yo iniciaría primero hemodiálisis, mejoraría condiciones, estado nutricional y posteriormente, efectivamente, lo migraría a diálisis peritoneal. Ok, eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta. Vamos a ingresar al paciente. El paciente está en estadio 5 y sí requiere ya por filtrado y por situaciones bioquímicas ingreso a sustitución. Y existe la posibilidad de que pronto podamos mejorar las funciones del paciente en hemodiálisis para progresivamente ver si es factible cambiarlo a diálisis a un corto plazo. Pero ¿cómo podríamos guiar la terapia en este sentido? ¿Cómo podríamos llevar incluso la hemodiálisis incremental a una diálisis incremental y optimizar resultados, considerando que es una paciente de riesgo, es una paciente diabética con mucha microangiopatía y obviamente seguramente puede desarrollar problemas cardiovasculares? Sí, eso sería un trabajo multidisciplinario. Primeramente, pues obvio tendría la cuestión del angiólogo, la cuestión del nutriólogo, la cuestión del trabajador social, el apego de la familia considerablemente al tratamiento. Y posiblemente una vez que veamos el incremento de la albúmina sérica, que veamos la disminución tal vez del estado edematoso, la mejoría de la uremia, el control metabólico adecuado del paciente, disminuir un poco la polifarmacia que tiene el paciente y el adecuado ver la situación de vivienda, la situación socioeconómica del paciente y otros factores, ya podríamos probablemente migrarlo a diálisis peritoneal en este paciente. Estoy de acuerdo contigo, con el doctor Santiago. Digo, la paciente tiene muchas comorbilidades y es una paciente que ya viene complicada. Es una paciente que tiene anemia, que tiene hipercalemia, que ya tiene datos de acidosis metabólica, que ya no es independiente para sus actividades instrumentadas y que ya tiene unos cuidadores remunerados. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una buena red de apoyo, a pesar de que tiene un cuidador primario que ya es mayor de edad. Sin embargo, bueno, están los hijos y están estos dos cuidadores. ¿Cómo poner en condiciones a la paciente para poderla migrar a diálisis peritoneal? Apoyándonos de la familia y de un buen tratamiento. Como en el caso pasado, el ajuste de la polifarmacia, las metas de hemoglobina glucosilada en pacientes geriátricos cambian por completo. Tenemos que valorar el estado de fragilidad del paciente y en base a eso, tener lo que son nuestras metas. Ella está haciendo hipoglucemia, es una hemoglobina glucosilada de 6.4. Para un paciente geriátrico es una hemoglobina glucosilada muy baja, tiene que estar siempre por arriba de 7. Inclusive hay pacientes a los que los llevamos hasta 8.5 de hemoglobina glucosilada dependiendo las características de cada paciente. Entonces, punto número 1, ajuste de medicamentos, porque estamos incrementando el riesgo cardiovascular nosotros con la polifarmacia. Entonces, si la vamos a someter a hemodiálisis o la vamos a someter a diálisis peritoneal, primero hay que ajustar los medicamentos, mejorar las condiciones, que tenga rehabilitación, porque es bien importante la rehabilitación para que pueda mantenerse independiente y no llegar a ser una paciente dependiente. ¿Por qué? Porque el problema con los pacientes mayores de 75 años es cuando inician la diálisis, es que tienen un declive y ese declive es normal. ¿Por qué? Porque se van a desnutrir por el tratamiento de sustitución renal. ¿De qué depende de que se recuperen? De la terapia interdisciplinaria. Si no tenemos una terapia interdisciplinaria, el paciente no va a recuperar y al contrario, nuestro paciente se va a venir en declive. Entonces, nutrición, nefrología, geriatría, rehabilitación, trabajo social. Es bien importante siempre contar con todo este equipo. Tenemos ya las condiciones médicas, hemos concluido que el paciente se encuentra ya con un deterioro tan avanzado de la función renal que requiere apoyo a su función con diferentes estrategias de sustitución. La pregunta es, ¿reúne la paciente las mejores condiciones para llevar la sustitución por el grado avanzado de comorbilidad que tiene o definitivamente el ingreso a una terapia en una paciente tan deteriorada ya no modificará sus condiciones y su calidad de vida? Al final siempre velamos por la posibilidad de impactar de manera positiva en su calidad de vida. La paciente requiere
Ahora bien, la iniciamos, sería lo más conveniente ya iniciar el diálisis o terapia de sustitución renal con ella en hemodiálisis, y qué herramientas legales tendríamos para no recomendarle el ingreso a terapia de sustitución porque no alcance a beneficiarse de los resultados de esta terapia. Es verdad, ese punto es muy importante. Para ello habrá que instaurar comités de ética a nivel hospitalario, ya que, como es bien mencionado, los pacientes que tienen múltiples comorbilidades en muchas ocasiones no se ven beneficiados por la terapia sustitutiva de la función renal. Al contrario, hay más desgaste por parte del paciente, más disfunción y mayor riesgo de mortalidad en ese tipo de pacientes. A pesar de que a veces tengan cuidadores, que haya disponibilidad por la familia, porque tengan una buena red de apoyo, pero sin embargo, si el paciente está muy deteriorado tanto a nivel microvascular, macrovascular y en otras comorbilidades como hipovolemia, desnutrición severa, en algunas ocasiones no alcanza la terapia dialítica o hemodialítica en este tipo de pacientes. El comité de ética es un buen instrumento de apoyo para nosotros como herramienta legal, como médicos, para tanto hablar con la familia, y también es muy importante tomar en consideración la decisión del propio paciente. El paciente tiene que decidir sobre su cuerpo. Muchas ocasiones nos aferramos a dar terapia sustitutiva de la función renal cuando el paciente ya ni siquiera tiene deseos de seguir adelante. Entonces, son dos puntos importantes en esa consideración. También tenemos que ver la sobrevida del paciente. O sea, no tenemos que evitar esa parte. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que valorar es la calidad de vida del paciente. Si vamos a tener una buena sobrevida, pero con una buena calidad, adelante. Si no, realmente lo que interesa es tener una calidad de vida adecuada. Existen algunos índices que se utilizan en geriatría de acuerdo a las tablas de sobrevida, en las cuales podemos predecir la mortalidad dependiendo de lo que nosotros queramos, a 1 año, 3 años, 5 años. En el caso específico de esta paciente, bueno, nos interesaría saber, ¿va a vivir o no va a vivir en el siguiente año? Para poderla someter a una terapia de sustitución renal. De acuerdo al puntaje en un índice que se llama de Gagne, tiene 4 puntos. Tiene una sobrevida, una mortalidad, a 1 año de 14.6%. Entonces realmente las posibilidades de sobrevida sí son amplias para la paciente durante el primer año de vida. Actualmente han salido varios índices precisamente en enfermedad renal crónica. Existe uno que está avalado a partir del 2015, en el que toma en cuenta lo que es la falla renal, si tiene falla cardíaca, si tiene microangiopatía, si es diabético, si es hipertenso, etcétera. Algunas otras comorbilidades asociadas al paciente, y te dice, si tú inicias terapia de sustitución renal, ¿cuál va a ser la sobrevida de este paciente en 3 meses? Esta paciente tiene 3 puntos y la mortalidad realmente es muy baja, es del 20% a 3 meses. Entonces, a pesar de todas las comorbilidades que tiene, el hecho de que ella sea independiente, que tenga un buen factor pronóstico en cuanto a la familia, que es su red de apoyo más importante, no le va a ir mal. Si realmente todo el equipo interdisciplinario trabaja, la paciente no tendría por qué tener mal pronóstico de iniciarse la terapia de sustitución renal, siempre y cuando la paciente quiera, como ya lo mencionó el doctor Santiago. ¿Por qué? Porque si el paciente dice, no quiero, y la paciente cognitivamente puede tomar la decisión, no se puede llevar a cabo el tratamiento de sustitución renal. Sí, es un punto muy importante. Generalmente, pues el día a día nos acercamos o nos enfrentamos a pacientes que son traídos por familias en los que se nos pide que le hagamos todo lo posible, incluyendo la diálisis, a pesar de la recomendación de sustituir o no sustituir a los pacientes en base a la sobrevida que puedan llegar a tener. Pues para concluir, no sé si nos quisieran dar algún comentario final acerca del ingreso de pacientes geriátricos a terapias de sustitución renal, doctor. Realmente no hay, como dijimos al principio, no hay un consenso como tal. Sí valdría la pena empezar a generar experiencias que cada uno de nosotros generáramos, escribiéramos de acuerdo a nuestros puntos importantes y trabajar conjuntamente, como lo hemos hecho con médicos nefrólogos y geriatras, para tratar de coordinarnos los puntos más importantes sobre ello, ¿no? Siempre es importante individualizar a cada paciente. No por el hecho de que a un paciente lo vamos a meter a diálisis peritoneal, quiere decir que a todos los vamos a meter. Tenemos que ver comorbilidades. Tenemos que ver sus redes de apoyo, su estado nutricional.
tenemos que trabajar en conjunto, aprender a trabajar en equipo, que ese yo creo que ha sido un gran problema dentro de la comunidad, tanto como los pacientes, con la familia, con nosotros mismos como médicos, y trabajar siempre y comunicarnos para que los pacientes puedan tener un buen pronóstico, sea con una terapia conservadora o sea con una terapia dialítica, pero siempre hablar entre médicos para tomar la mejor decisión con el paciente. Pues muchas gracias y así damos por concluida la discusión de casos clínicos. Esperamos que sea de su utilidad y ya nada más les pedimos contestar la última evaluación. Muchas gracias.